Ahora vamos a continuar con el contrapunto de segunda especie a cuatro voces. Como ustedes ya conocen las reglas del contrapunto a dos voces y a tres voces en el del curso anterior, ya en estos contrapuntos no es necesario agregar nuevas reglas, sino lo único que tenemos que hacer es analizar ejercicios para que puedan ubicar la escritura a cuatro partes. Es decir, todas las reglas que vimos a dos voces en la segunda especie y a tres voces permanecen válidas. Nada más lo que vamos a recordar, qué es lo que le va a dar estructura a nuestros ejercicios. Primero tenemos el potencial armónico, que ese es que es como la piedra angular que nos va a dar el soporte a nuestros contrapuntos. Y el potencial armónico ya lo aplicamos en la primera especie. Eso fue lo que hicimos en la actividad número 1 y donde aprendimos también a manejar correctamente el cifrado, el sistema de líneas para los intervalos resultantes. La segunda especie no aporta nada nuevo en cuanto a reglas y a estructura armónica. Sigue siendo el mismo conocimiento que ya tienen. Lo que se incrementa más bien es la dificultad de que ahora tenemos que escribir una segunda blanca. Y deben de recordar que en las reglas de la segunda especie, recordemos que la primera blanca siempre va a ser consonante, es decir, la primera blanca que va a producir la primera blanca combinaciones que pertenecen al potencial armónico. La segunda blanca puede ser consonante, es decir, estar dentro del potencial y en ese caso es libre la nota si es consonante, pero la segunda blanca tiene también la posibilidad de convertirse en una disonancia como nota de paso. Ese es un concepto que ya conocemos a dos voces y no es necesario como repetirlo mucho. Nada más tengan en cuenta, eso sería ahorita lo más importante de esta especie, que la primera blanca es consonante y la segunda blanca puede ser consonante o puede ser disonante de paso. Eh, También tenemos las mismas reglas sobre las quintas y octavas paralelas. Recordemos que dos quintas o dos octavas separadas por dos blancas se borra el defecto, pero las quintas entre tiempos fuertes o dos octavas entre tiempos fuertes, recordemos que se evitan y también evitamos las quintas y octavas sucesivas, dos quintas o dos octavas sucesivas de tiempo débil a tiempo fuerte. Todas esas son reglas que ya sabemos desde dos voces y no es necesario ya repetirlas, sino más bien ver ya directamente el problema de escritura a cuatro partes. Este es un ejercicio a cuatro voces de segunda especie de José Torre Bertucci y vamos a tomarlo como ejemplo para nuestra escritura de esta especie. En este caso estamos asignando el canto firme o está asignado en el bajo. La primera especie está en el tenor, en el alto, y la segunda especie, que es la que nos interesa, está en el soprano en este ejemplo. Y lo que debemos de ir revisando es repasar cómo fue escrito el ejercicio en cuanto a combinaciones armónicas y el análisis que ustedes ya conocen. Entonces, el primer compás obviamente nos produce un primer grado. La combinación es 5 más 8 más 3 y este es el inicio. En este caso pueden ver que el contrapunto no inició en quinta o en octava. Excepcionalmente puede comenzar con la tercera, como en este ejemplo. Eso ya es posible a cuatro voces. Ahora, veamos que los cifrados son exactamente igual que hicimos en la primera especie. Estos cifrados son los cifrados entre el bajo y el tenor. Estos cifrados, los que están en medio, se refieren a los intervalos entre el bajo y el contralto. Y el último piso son los cifrados entre el bajo y el soprano. El cifrado no cambia, es exactamente igual como ya lo trabajaron en la primera especie, igual. Ahora, los resultantes, los resultantes se vuelve un poquito, digamos, como engorroso, porque como tenemos dos blancas, ahora tenemos más quintas y octavas que se van produciendo en los resultantes. Recuerden que una curva la usamos para las octavas y otra para las quintas. En este ejemplo, la curva derecha está indicando quintas y la curva a la izquierda está indicando relaciones de octava en los resultantes, que son los intervalos superiores. Recuerden siempre que los resultantes es importante indicarlos para tener un control y no se empiecen a colar quintas y octavas paralelas que son defectuosas en la escritura polifónica. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que en el resultante tengo una quinta, pero
después, en la siguiente, en la misma relación, veo que no hay otra quinta que produzca problemas. En este ejemplo, aquí, el resultante me está diciendo que hay un unísono, es decir, la curva me está indicando que hay un mi y un mi. Ya sabemos que los unísonos los podemos usar en la segunda especie si se producen en la segunda blanca y salimos de ellos de preferencia por movimiento oblicuo o por movimiento contrario. Después tenemos aquí otra curva que me está indicando que hay una octava, pero puedo comprobar que no hay una curva igual ni antes ni después. La siguiente curva se produce hasta aquí. Pueden ver que aquí tengo el la con el la en el resultante y el mi con el mi. Pero estas octavas que me indican mis resultantes están separadas por dos blancas, por lo tanto esta curva y esta curva no es problemática. Ahora tenemos aquí otra curva, la quinta, pero esta quinta no tiene quintas seguidas ni antes ni después, así que no es problema. Ahora tengo otra curva producida en la izquierda entre estas dos voces, el mi y el si. ¿Qué me está a la derecha, perdón? ¿Qué me está diciendo aquí? Que tengo una quinta producida por la nota de paso, pero tengo que comprobar que después, y podemos ver que aquí la misma curva sigue en la misma relación. Acá tengo otra quinta, entonces tengo una quinta aquí entre soprano y alto y otra quinta también entre soprano y alto. Estas dos quintas que están aquí no están separadas por dos blancas. ¿Qué criterio se aplica ahí? Que una de ellas o las dos son notas de paso. En este caso la primera quinta es nota de paso y por ello estas quintas que se ven aquí en los débiles están permitidas. Pero si estuvieran en los tiempos fuertes ya sabemos que esas estarían descartadas. Después tenemos más adelante en el ejercicio tenemos otra quinta aquí señalada, pero no tiene problemas, y aquí tengo una octava. Pero la octava no está seguida por otra ni antecedida por otra de manera prohibitiva. Luego tengo esta octava, pero pueden ver que está en la misma relación que la curva anterior. Y aquí está la curva señalando, pero ya están separadas por dos blancas, así que estas curvas no me preocupan. Después tengo otra octava aquí señalada en el resultante, pero puedo ver que antes y después no hay una curva en la misma relación, por lo tanto no hay conflicto. Ahora tenemos esta quinta de do a sol, pero esta quinta no tiene ni antes ni después tampoco sucesiones de quintas paralelas. Ahora, tenemos esta quinta, pero esta quinta tampoco tiene paralelas ni antes ni después, y la quinta que está aquí está en una relación diferente. Pueden ver que las curvas están abarcando voces distintas. Bueno, esto sería la parte, digamos, como una de las partes más complejas ahorita de la escritura, que los resultantes empiezan a salir muchos intervalos de quinta y octava debido a que ahora tenemos dos blancas. Ya no es tan sencillo como una redonda que teníamos en la primera especie, y es ahí donde deben de aplicar el mayor cuidado. Ahora, en las series de intervalos que van cifradas, acuérdense que los cifrados que están escritos y que no son líneas curvas, son los intervalos que se forman con el bajo y que son los intervalos que comprobamos como propios del potencial armónico. Ahí en las series de intervalos también debemos de comprobar que no haya ni quintas ni octavas paralelas. Y aquí podemos ver que este 5 no está seguido ni antecedido por quintas, lo mismo esta octava. Aquí podemos ver que hay dos quintas seguidas y separadas por menos de dos blancas. Aquí solo hay una blanca de separación, pero una de las dos quintas es nota de paso, como en este caso, y además es quinta disminuida, así que esta no tiene problema. Esta octava no tiene conflicto, esta octava tampoco y esta quinta tampoco. En esta serie podemos ver que aquí no hay octavas ni quintas paralelas. Este 585 no es problemático, no es paralelo, y aquí lo mismo. No tenemos esos problemas. Ahora, podemos ver que aquí en el ejercicio hay una zona en esta entre el alto y el bajo que tenemos una relación de tercera. Aquí lo tuve que reducir a dos pentagramas porque ya no alcanzó el espacio, perdón, pero es exactamente la misma estructura. Nada más consideren que aquí entre estos intervalos son del bajo al tenor. Estos intervalos de aquí son del alto al bajo y estos que puse arriba son los intervalos del soprano al bajo. O sea, son los mismos cifrados, nada más que los tuve que poner en dos pentagramas. Entonces pueden ver que aquí el alto y el bajo comienza con una tercera y aquí sigue la misma relación. Bajo y contralto hacen una tercera, está marcada. El bajo y el alto hacen también aquí una tercera y aquí el bajo y el alto hacen otra tercera. Es decir, entre el bajo y el contralto tenemos una, dos, tres.
y 4 terceras consecutivas. Si ustedes recuerdan, la regla general es que no tengamos más de 3 terceras o sextas consecutivas, y en este caso hay 4 terceras consecutivas, en este caso entre el bajo y el contralto. Eso ya se puede practicar a 4 voces. Si eso nos ayuda también a mejorar la calidad de una melodía. Es decir, ya no estamos obligados siempre a respetar la regla de no más de 3 terceras o sextas consecutivas, sino que podemos tener 4 o 5 terceras o sextas consecutivas en ciertos casos. Si lo podemos evitar, mejor, por supuesto. Lo que no sería prudente es que del principio al fin tuviéramos terceras consecutivas. Estamos hablando de una excepción donde podemos tener entre 4 o 5 consecutivas y una vez dentro del ejercicio. ¿Sí? No se trata de tomar esa excepción como una completa libertad, pero es una salvedad que ya se puede hacer. Ahora, los conceptos de quintas y octavas directas permanecen igual que a la primera especie. Ya sabemos que entre el bajo y el soprano, las quintas y octavas directas están prohibidas. Entonces podemos comprobar aquí, por ejemplo, como la quinta que está en el tiempo fuerte de la primera blanca, podemos comprobar que esta quinta es contraria. ¿Sí? Y no tenemos más problemas de ese tipo de quintas en los extremos. Eso sí lo deben tener en cuenta, ya que entre las extremas sí es obligatorio. Por ejemplo, tenemos de si a fa una quinta entre el soprano y el bajo, pero aquí podemos ver que con el do, el do sube a fa y el bajo hace un movimiento descendente. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún problema de hacer este salto. En esta parte, perdón, había un error, había puesto la nota do, pero es mi. Sí, debe ser la nota mi. Entonces aquí quedamos que esta quinta no es problemática porque realiza un movimiento contrario con el bajo, y la octava final lo mismo, es contrario con el bajo. Entonces recordamos que quintas y octavas directas en la primera blanca entre soprano y bajo las debemos evitar. Ahora, ¿cómo se permiten entre las demás voces? Las quintas y octavas directas se permiten si alguna de las dos voces procede por grados conjuntos. Ahora, aquí vamos a analizar algo. Tenemos, por ejemplo, tenemos como ejemplo aquí un movimiento directo en este lugar. Pueden ver que tenemos una quinta entre el bajo y el contralto, y aquí está indicada esta quinta, pero esta quinta, primero, ¿por qué se permite? Porque no está entre el bajo y el soprano. Ahora, la regla nos dice que esta quinta directa, ¿no?, debería de una de las voces ir por grados conjuntos. Sin embargo, aquí vemos que esta salta y luego esta también salta en la misma dirección. O sea, aquí salta por tercera y aquí por sexta. En este caso, ¿por qué se permite y por qué podemos hacer este tipo de quintas directas por saltos? Esto lo podemos practicar siempre que se repita el mismo acorde. Es decir, cuando se hagan cambios de disposición de una misma armonía, como en este caso el cuarto grado, podremos practicar estas quintas por saltos, pero como cambio de posición de una misma armonía. Si no es el caso, entonces una de las voces tendrá que ir por grado conjunto. Por ejemplo, supongamos que aquí fuera mi re, entonces ese sería el caso donde estamos aplicando la regla, donde la quinta directa, una de las dos voces debe ir por grado conjunto. Pero en este caso no, porque estamos hablando de un cambio de posición de la misma armonía. Entonces esto lo deben tener en cuenta nada más, que sería, digamos, como una salvedad que tenemos en nuestros ejercicios. En este caso, para ilustrar, por ejemplo, tengo una octava, pero aquí puedo ver que la voz sube y esta voz baja. Entonces en este caso la octava es contraria, por lo tanto digamos que esa es completamente inofensiva, no nos produce ningún problema. En este caso, bueno, aquí no lo indiqué porque lo puse en dos pentagramas, pero vean, acá tenemos de re a re una octava y podemos ver que es directa, porque el contralto baja y el tenor baja, pero aquí sí se aplica la regla donde una de las dos debe ir por grado. En este caso el contralto va por grado y aquí vamos de un acorde a un acorde diferente. La salvedad que dimos para dar estos movimientos directos de quinta, así por saltos, es cuando se repite la misma armonía. Entonces tengan en cuenta esto porque son salvedades que nos van a ayudar a tener más opciones a la hora de hacer nuestro ejercicio. Por lo tanto, ¿qué tenemos como opciones para ir recapitulando y sintetizando? Podemos hacer
más de 3/3 consecutivas o sextas consecutivas. De preferencia, más bien las terceras consecutivas. Si hacemos, por ejemplo, 4/6 consecutivas o 5/6 consecutivas, eso significa que estaremos poniendo muchas inversiones de manera sucesiva, y ahí lo que pasa es que nuestro ejercicio, en lugar de contrapunto, comienza a tomar las texturas del Fox-Bordón. Es decir, si usamos muchas primeras inversiones de manera sucesiva, ese tipo de textura pertenece más bien al Fox-Bordón. En el caso de las terceras, si hacemos más de 3/3 sucesivas, como en este ejemplo 4 o 5 sucesivas, pues no hay problema, y eso implicaría que estamos usando acordes fundamentales. Entonces, con las sextas, aunque estamos hablando ya de esta salvedad que ya tenemos, tratemos de que las sextas no se multipliquen sucesivamente a 4, a 5 sucesivas, por la razón que expliqué. La siguiente salvedad que tenemos, como ya dijimos, son las quintas directas por saltos en ambas voces, siempre y cuando sean por cambios de disposición del acorde. Obviamente, esta salvedad no se puede dar entre bajo y soprano. Ahora, entre bajo y soprano, entre tenor y bajo, también tenemos otra salvedad, que es el unísono, y ya lo vimos en la primera especie. Aquí lo vimos en la primera especie. Ya sabemos que entre el bajo y el tenor puede haber intervalos de unísono. De preferencia, entramos al unísono por contrarios, de preferencia, o por movimiento oblicuo. Y del unísono saldremos en lo posible por movimientos contrarios. Pero se puede inclusive salir del unísono por movimiento directo, salir por directos. Los unísonos en la segunda especie, recuerden que se pueden hacer en la segunda blanca. Esos serían como los recursos principales. Ahora, unísonos en la primera blanca o entre las redondas, fuera de los unísonos que ya indicamos, los estamos evitando. Ahora, otro recurso que podemos usar de vez en cuando son los cruzamientos de voces. En este ejemplo no hay cruzamientos de voces, y esta es una buena idea, que tratemos de no abusar de los cruzamientos. Sin embargo, sí los podemos usar si los hacemos una nota o dos notas y salimos rápido del cruzamiento. O sea, el cruzamiento, entramos a un cruce y salimos de él rápido. En este ejemplo no hay cruzamientos. Y vean que en este caso también tenemos un punto importante, que es la colocación de voces. Vean cómo el tenor está en una muy buena posición y está cerrado con el contralto, no están separados más de una octava, y el soprano y el contralto también mantienen una distancia prudente. Así que en este ejemplo lo pueden tomar como modelo para colocar las voces, que ese fue un problema que señalamos en sus ejercicios en la revisión, que a veces el tenor y el contralto lo separaban demasiado, o inclusive el soprano y el contralto. El tenor y el contralto lo separaban demasiado, y a veces también el soprano y el contralto. Ahora, aquí pueden ver que hay una separación excesiva de trecena de la a fa, pero se cierra de inmediato ya la distancia entre estas dos voces. Entonces, este es un buen ejemplo para tener ese modelo. Ahora, no hay nada nuevo en cuanto al potencial armónico, y ya saben, esto es importante nada más, ya saben que la segunda blanca puede ser una consonancia. Cuando es consonancia, entonces es una combinación del potencial. Entonces aquí me gustaría comentarles que, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo este mi. Salta libremente de sol a mi, porque mi es una octava con el canto firme o con el bajo en este caso. Entonces, al ser consonante puede saltar, igual que el salto de mi a la, porque la es una consonancia, es una sexta con el bajo. Ahora, cuando tenemos esa consonancia, sabemos que también esa forma parte del potencial. Es decir, aquí estoy viendo dos combinaciones, 3 más 8 más 5, y la combinación 8 más 8 más 5. Ahora, aquí podemos comprobar que tenemos una combinación muy vacía, 8 más 8 más 5, y de hecho no la tenemos prácticamente en nuestra tabla que habíamos hecho del potencial. Estas combinaciones vacías, que le falta tercera o sexta, se pueden usar en la segunda blanca, en el tiempo débil, pero en el tiempo fuerte yo les recomiendo que tengan la armonía completa, es decir, que la armonía presente alguna tercera o alguna sexta. Por ejemplo, aquí en el primer tiempo es 8 más 3 más 6, y el segundo tiempo produjo 5 más 3 más 8, pero el la es nota de paso. Sin embargo, la combinación es muy buena. En este ejemplo, aquí podemos ver
que en el tiempo fuerte es 3 más 8 más 5, es una excelente combinación. Y la segunda blanca salta libremente a otra consonancia y con el bajo, y debo comprobar la combinación. En este caso la combinación que me da es 5 más 8 más 5. Me da una combinación nuevamente muy vacía, pero como está en la segunda blanca no es problema. Vamos a ver otra combinación aquí. Tengo en el tiempo fuerte 3 más 5 más 8 y la segunda blanca es consonante y salta y forma una octava y forma 8 más 5 más 8. Nuevamente, aquí la combinación vacía hueca de 8 más 5 más 8 no tiene problema porque está en el tiempo débil y en el tiempo fuerte está la mejor combinación. Es decir, de las combinaciones que nosotros vimos en las clases anteriores, la tabla que vimos del potencial, esas combinaciones que son excelentes, es recomendable que las tengan en la primera blanca. Acuérdense que la primera blanca es consonante. Y en la segunda blanca pueden practicar combinaciones vacías como estas. Vacías son 5 más 8 más 5, 8 más 8 más 5. Esas son vacías, que no tienen tercera, sexta, pero están en la segunda blanca. Y la segunda alternativa que tienen en la segunda blanca es poner notas de paso. En ese caso, acuérdense que es importante que pongan en la disonancia en paréntesis y les va a dar combinaciones fuera del potencial, como por ejemplo 7 más 3 más 6. ¿Pero por qué se permite? Porque esta ya la establecieron como nota de paso. Eso sería todo en cuanto a la estructura armónica para este ejercicio y esos serían todos los principios. Ya por último, tienen que ver que las conducciones melódicas a veces tienden a una cierta dureza y esto es natural. Los ejercicios se van volviendo más complejos. Las conducciones melódicas, ya sostenerlas con todo rigor, con las compensaciones y los equilibrios que queremos, ya no es tan fácil. Aquí pueden ver un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un salto doble. Esta voz salta y esta salta en la misma dirección. Entonces los saltos dobles los pueden practicar, pero deben tener siempre presente un factor de equilibrio, porque acuérdense, estamos conduciendo voces en el contrapunto. No estamos viendo estructuras simplemente armónicas, sino hay conducción. Entonces, si practican un salto doble, que este es un ejemplo, recuerden entonces que otra voz que tiene que hacer un movimiento contrario y vean que la otra hace grado conjunto. Entonces este es un ejemplo de equilibrio. Aunque hay un salto doble, pero hay movimiento contrario y grado conjunto. En este ejemplo podemos decir que es un caso un tanto extremo, porque vean el contralto, el movimiento que hace y el salto tan repentino de sexta menor. Este tipo de movimientos obviamente no son muy, digamos, suaves, pero son necesarios a veces ya en este tipo de contrapuntos. Vamos a ver este salto de sexta. El salto de sexta nos produce una abertura muy grande con el alto, pero se cierra de inmediato. Eso lo tenemos en cuenta. Ahora, el salto de sexta también le sigue otro salto en el tenor, pero es un camino corto, es un intervalo más chiquito. Eso deben tenerlo presente. Si el tenor hiciera un salto de quinta, con este salto de sexta tan grande, probablemente habría desequilibrio. Ahora, tenemos estos dos saltos y este salto grande, pero tenemos también al bajo en este sentido, pero es un camino más corto. Ahora, pero ¿qué es importante? Que a esto se le está oponiendo por contrarios la soprano y por grado conjunto. Y además, esto, que no se ve muy contrapuntístico, está ocurriendo en un cambio de disposición del mismo acorde. Entonces eso ténganlo en cuenta para que sepan ubicar este tipo de recursos. Aquí, por ejemplo, en la melodía, pueden ver que también la melodía tiene algunas durezas. Vean el giro melódico desde este mi hasta este sol. La melodía está disparada y no tiene compensaciones. Y pueden ver que aún la melodía sigue y aborda al final un arpegio y hasta acá compensa. Este tipo de recursos o de giros melódicos los tendremos que hacer a veces porque no nos van a quedar muchas opciones. Pero por supuesto que siempre es importante comprobar esto en el piano o tocarlo o cantarlo para ver que el efecto musical no sea del todo insatisfactorio. Y esto, aunque se ve un poquito drástico y le falta flexibilidad, pero resulta, no, el efecto no es del todo desagradable. Aquí podemos ver que la melodía está muy balanceada. Aquí, bueno, no hay compensación, pero el salto aquí se compensa. Y aquí podemos ver que viene otro movimiento grande en la melodía, un salto de sexta menor descendente. Entonces los saltos de sexta menor los pueden usar tanto ascendentes como descendentes y tengan en cuenta ese recurso de los saltos de sexta menor para que no limiten sus posibilidades al hacer sus contrapuntos. Lo único que estamos descartando todavía son los saltos de sexta mayor. Esos saltos todavía no son del todo buenos.
Ahora, ya por último, de preferencia en la conducción melódica de la segunda especie, de preferencia en los cambios de compás vamos a buscar grados conjuntos, de preferencia. A veces esto no será posible, como lo pueden ver aquí, pero aquí el salto está compensado y en este caso, aunque hay un salto, viene compensado aquí y aquí sigue por grados. Eso es importante. Acá tenemos un salto en el cambio de compás de mi a sol, pero es dentro de un arpegio y luego compensa. O sea, aquí el salto tengan en cuenta que está dentro de un arpegio. Aquí sí tenemos grado, 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 grado y grado conjunto en el cambio de compás. Y de si a do tenemos grado y de mi a fa grado. Es decir, la tendencia es que en los cambios de compás los llevemos por grado conjunto. ¿Y para qué sirve el grado conjunto en la conducción de la segunda especie? El grado conjunto en el cambio de compás sirve para mejorar y hacer más comprensibles los cambios de acorde. Nos ayuda a los cambios, o sea, ayuda a que los cambios de armonía sean más claros. Entonces, este es un buen ejemplo para que analicemos las posibilidades de lo que podemos hacer ahora en la segunda especie. Por favor, si tienen observaciones y dudas de este ejemplo, les pediría por favor que las publiquen aquí mismo en la clase que les voy a dejar para que vayamos solucionando cualquier duda. Lo que yo he comentado en esta clase ya prácticamente es la segunda especie, es decir, ya no necesitaríamos más clases de segunda especie a 4 voces. Con esto es suficiente, pero si hubiera algo que no quedó claro o que no lo hemos cubierto o siente que no lo hemos cubierto, por favor coméntenlo. Lo que vendrá en la siguiente clase es práctica, la práctica de la segunda especie. Aquí tenemos que entrar más a la práctica y en cuanto a teoría, pues con esta clase será suficiente en cuanto a teoría. O sea que esta clase estudienla bien, analicen muy bien este ejercicio, entiéndanlo bien, lo que explicamos, que no queden dudas y con esto sería suficiente para tratar esta especie a 4 voces.